Saludos, yo soy Borgron y esto es Doctor Excel. En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar una tabla de Excel para poder aplicarle filtros y ordenarla. Es algo que es muy sencillo de usar, pero que poca gente sabe utilizar correctamente. Vamos al vídeo a ver cómo podemos realizarlo. Efectivamente, las tablas son las grandes olvidadas dentro de Excel. Hay alguna gente o la mayoría de la gente que o bien no las sabe utilizar o no las utiliza correctamente. Vamos a ver en primer lugar el concepto de tabla. Bien, el concepto de tabla lo que quiere decir es que yo tengo una serie de valores, como son estos que yo tengo aquí, en los que cada columna representa una categoría. En este caso, la columna ranking representa la posición que tiene en número de ventas. Marca, pues es el nombre de la marca del coche. Las ventas es septiembre de 2018, el número de ventas 2018, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego cada una de las filas, que también se llaman registros, lo que significa son una entidad individual. Es decir, que cada una de las celdas de esa fila, de ese registro, corresponden a la misma entidad. En este caso, pues a la marca Peugeot, en este otro caso a la marca BMW. Entonces, tal como yo lo tengo ahora mismo, es decir, este conjunto de valores para Excel no es una tabla. Para Excel simplemente es un conjunto de valores con el cual yo puedo operar y hacer con ellos ciertas opciones. Pero, ¿qué ocurre? Que si yo este conjunto de valores lo transformo en tabla, podré aplicarle algunas de las, o muchas, de las acciones que se pueden hacer sobre una tabla, como son filtrar, como es calcular totales, etc. Fijaos, para insertar una tabla simplemente tengo que venirme a donde pone insertar, a la solapa insertar, y darle a tabla. En este caso me marca ya el rango, donde están los datos de la tabla, pone el rango marcando todos los datos. ¿Por qué ha pasado esto? Porque yo tenía el cursor puesto en la celda D17 que pertenece a la tabla. En este caso simplemente debería darle a aceptar. Bien, ¿qué ocurre si yo tengo el cursor fuera de la tabla y le doy a insertar tabla? ¿Qué me pide? Que le marque el rango. Entonces, de esta manera yo le marcaría el rango. ¿De acuerdo? De la otra forma viene el rango directamente marcado y de esta manera lo tengo que marcar yo. Bien, en este caso, una vez que le hemos dado a aceptar, ya nos aparecen directamente con un formato predefinido, como veis, con bandas azules más claritas, a un azul más oscuro lo que es el encabezado y luego los botoncitos de los filtros. ¿De acuerdo? Bien, si pincho dentro de la tabla me aparece herramientas de tabla diseño, es decir, aparece estas pestañas nuevas y en ellas puedo elegir varias opciones. Por ejemplo, añadir una fila de totales al final. ¿Cuáles han sido las ventas totales en 2018? Pues simplemente dándole a la fila de totales, aquí me aparece el total del ranking 2018. Para sacar el resto de los totales lo puedo hacer bien seleccionando la función suma, que me haría una suma, o máximos, el mínimo, el promedio, el que yo quiera, ¿de acuerdo? Es decir, cuando habla fila de totales no habla solamente fila de la suma de todos, sino que yo puedo elegir distintas funciones a realizar. Igual puedo añadir aquí que me resalte la primera columna, que como veis me la ha puesto aquí en negrita los números, que me resalte la última columna, igual me la ha puesto en negrita, o que ponga las columnas en bandas. Aquí lo que ocurre al poner las columnas en bandas es que se mezclan con las filas en bandas y al final pues el diseño no queda del todo adecuado, ¿de acuerdo? No queda un diseño, digamos, bonito. Bien, esto vamos a quitarlo, era solamente para mostrarlo. Y aquí en estilo rápido pues puedo yo aplicarle distintos estilos a las tablas. Llego aquí, me sale con el título verde y el resto en color negro. Puedo pinchar este en azul con distintas tonalidades. Como veis es súper rápido darle un formato a una tabla cuando efectivamente los datos de Excel están considerados por el propio Excel como tabla, no simplemente como un conjunto de valores. Bien, ahora vamos a aplicar el tema de los filtros. El tema de los filtros es muy sencillo, simplemente yo pincharía en este desplegable y aquí puedo ir eligiendo yo la marca
o las marcas que quiero que se vean o que no se vean. En este caso he quitado Aston Martin, he quitado Audi, he quitado Bentley, he quitado BMW y he quitado Chevrolet. Le doy a aceptar y efectivamente salen menos, no salen esas marcas que yo he marcado. Le pongo aquí y digo seleccionar todo. O puedo darle a seleccionar todo otra vez, de forma que no aparecería ninguna, y digo solamente quiero ver Citroën, quiero ver Ferrari y quiero ver Jaguar. Le doy a aceptar y ya tengo la tabla de esos 3 elementos únicamente. Igualmente puedo ir combinando unos filtros de unas columnas con otras. Es decir, imaginaos que he elegido estas marcas y ahora quiero ver dentro de esas marcas, pues por ejemplo, los que han vendido más de 500. Pues pongo mayor que, es mayor que 500. Le doy a aceptar y me aparecen solamente las marcas que han vendido más de 500. Si os fijáis, esta tiene una cantidad de posibilidades muy grande y, como digo, hay muchísima gente que no sabe utilizarlo. Y es una pena porque es bastante sencillo de hacer y te da mucha versatilidad a la hora de trabajar con los datos que tenemos en nuestra hoja. Simplemente hay que convertirla en tabla, dándole a insertar tabla. Bien, para acabar y para que el vídeo no se haga demasiado largo, vamos a ver 2 opciones que nos aparecen cuando creo una tabla, cuando inserto una tabla, cuando convierto una serie de valores de Excel en una tabla. En primer lugar, que se le asigna automáticamente un nombre. Si nos venimos a la pestaña Fórmulas y Administrador de Nombres, aquí vemos que le he asignado el nombre tabla 1. ¿Qué es lo que significa eso? Significa eso que ahora yo, cuando vaya a utilizar, por ejemplo, la función buscar v o cualquier otra función, la función índice, la que sea, ya no hace falta que marque el rango, sino simplemente que ponga el nombre de la tabla. En este caso la ha llamado él automáticamente tabla 1, pero yo la podía modificar y escribir aquí el nombre que yo quisiera a mi tabla. ¿De acuerdo? Es decir, lo que nos tenemos que dar cuenta o tenemos que saber es que en el momento que convertimos un conjunto de valores en una tabla, en el momento que insertamos una tabla, esa tabla recibe un nombre o ese rango deja de ser un rango para ser una tabla con un nombre específico que nos va a permitir utilizarlo en las funciones. Bien, y lo último que os quería comentar es que si inserto una columna entre medias de las columnas que ya existe, esta columna sigue siendo de la tabla, es decir, ha ampliado automáticamente el rango de la tabla. Y eso no solamente ocurre cuando yo inserto entre medias de las columnas, sino cuando yo inserto al final, es decir, en la columna G, yo quiero escribir el ranking 2019. Si escribo ranking 2019, automáticamente me lo convierte en un campo de la tabla, es decir, en una columna nueva de la tabla. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí lo que os quería comentar acerca de las tablas en Excel, cómo insertarlas y cómo trabajar un poco con ellas. Si el vídeo os ha sido útil, no dudéis en darle a me gusta y en suscribiros al canal. Muchas gracias a todos y un saludo.